Muy buenas noches, El Salvador. Un placer enorme el poderle dar la bienvenida a todos ustedes para que levantemos el telón de una semana más. Gracias por acompañarnos a disfrutar la entrevista 8 en punto, abriendo la semana. Esta noche, déjenme y le vamos a contar rápidamente que vamos a estar abordando una gran cantidad de temáticas que tenemos en el tintero, temas de actualidad, como por ejemplo, El Salvador ocupa, señores, un importante lugar en el mapa del narcotráfico. El Departamento de los Estados Unidos así lo ha consignado, y la réplica de esto también la dio a conocer en su madera un rotativo esta mañana. La seguridad del país, futuro de la tregua entre las pandillas, elección de magistrados de la Corte de Cuentas, entre otros temas. Antes de saludar a nuestros invitados de esta noche, saludamos a alguien que hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, arrancamos sin más dilatar el tiempo en esta entrevista 8 en punto. Como les comentaba, seguridad del país, futuro de la tregua entre las pandillas, entre otros temas, como por ejemplo El Salvador ocupa un lugar importante en el mapa del narcotráfico en este país. Esa fue la madera de un rotativo muy importante esta mañana en nuestro país. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Villacorta, hoy por hoy analista político, pero también exdiputado tanto de la Asamblea Legislativa como del Parlamento Centroamericano. Ingeniero, un placer tenerlo acá nuevamente. Es un gusto acompañarle aquí siempre en el programa. Muchísimas gracias. También nos acompaña el licenciado Benjamín Cuellar, director del IDUCA. Licenciado, un placer tenerlo acá. Sergio, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, por supuesto, por hacernos parte de su agenda. Arrancamos rápidamente hablando del tema seguridad. Ingeniero Villacorta, es importante, puesto que El Salvador, esta mañana nos desayunamos todos los salvadoreños con la noticia de que ocupa un lugar importante en el mapa del narcotráfico. Como recordarán ustedes, hace un par de semanas atrás se estimó que en El Salvador los narcos no matan a nadie, ni tampoco proceden a desmembraciones de cuerpo, ni tampoco a ultimar a nadie, porque no lo necesitan, porque la institucionalidad prácticamente está al servicio de ellos. ¿Qué opinión le merece? Porque estamos hablando de partidos políticos, ley de partidos políticos para ver quién está financiando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mire, es una cosa grave. Esto es la segunda parte de un informe que la presidencia de los Estados Unidos presenta. Entiendo que cada año es una cosa regular. En la primera parte se habla del narcotráfico, eso fue el año pasado, en marzo, y ahora se publica la segunda parte, que se refiere al lavado y a los delitos financieros. De manera tal que si bien es cierto que en el Triángulo del Norte es la principal atención de los Estados Unidos, y si bien es cierto que en el caso de El Salvador las informaciones indican que no pasa tanta droga, sí es cierto, tal como lo señala el informe ahora, que El Salvador tiene un ambiente adecuado para el lavado. El hecho de que nuestra moneda es el dólar facilita enormemente los distintos métodos de lavado, que son sumamente creativos. Esto no es de ahora, esto hace mucho rato. Yo recuerdo, siendo diputado, se me invitó a Ciudad de Guatemala a exponer un tema sobre el tema de impuestos y de la evasión de impuestos y el contrabando en ese momento. Era con el alto mando de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Y habían varios ponentes, y como yo estaba en la Comisión de Hacienda, se me invitó por eso. Pero lo interesante fue un informe que se dio ahí, que incluso apareció en los periódicos, o por lo menos en un periódico de Guatemala. Estoy hablando de hace, ¿qué? 7 años, 6, 7 años. Ahí se decía que en un informe que las Fuerzas Armadas de Centroamérica habían presentado en un evento que regularmente se realiza de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, habían presentado ahí un trabajo, un estudio, donde se señalaba que el lavado principalmente se había trasladado de Guatemala a El Salvador después de la dolarización, y que
las áreas de ese lavado eran principalmente el área financiera, el área de transporte y el área de la construcción. Y se decía además que la mayor parte de la droga pasaba en furgones. Posteriormente a eso nos aparecieron ya el tema de los perrones, que confirmaba aquella información. Aquí me extrañó muchísimo que aquí no se publicó absolutamente nada de ese informe cuando el evento se hizo aquí. O sea que, ¿cómo es posible que el evento haya sido aquí y se publicó en Guatemala en un periódico y aquí no se dijo una palabra al respecto? Y claro, esa vez en ese evento, el que hizo la presentación se hacía preguntas, bueno, pero para poder movilizar estos millones, cientos de millones de dólares, ¿a través de qué tipo de transporte será? ¿Será un dueño de un autobús o de un microbús el que lava? Obviamente que no, tendría que ser otra cosa más compleja. En el tema financiero, ¿será un prestamista de un mercado que presta el 10% diario o será un sistema financiero el que está contaminado para manejar? Y así, era evidente entonces que lo que se estaba señalando era que los niveles de contaminación en el lavado habían llegado a temas como los que ahora aparecen en el informe. En este informe dice que es a través que hay una pregunta importantísima, en que están las instituciones financieras involucradas en transacciones de flujo relacionados, fíjese bien, con el tráfico internacional de narcóticos, que incluyen cantidades considerables de dólares, de flujos derivados de las ventas ilegales en Estados Unidos o que de alguna manera afectan a Estados Unidos. Esa fue una pregunta que se hicieron en todos. Y en el caso, dice, en el caso del salvadoreño, la respuesta es sí. Y uno de los temas que la vez pasada también escuchaba en un comentario, decía, bueno, la moneda de circulación en El Salvador son de 20, de 10 y de 5 y de $1. No hay circulación de billetes de 50 ni de $100, en teoría. Pero en la práctica, la cantidad de billetes de 100 circulando, bueno, ¿y eso de dónde? Si el Estado como tal no trae ese tipo de moneda, ¿no? Es más, usted va a cualquier comercio o cualquier lugar y dice no se aceptan billetes de 50 ni de 100, pero lo interesante, decía este amigo, es que esa cantidad de billetes es enorme. El punto es, no hay ninguna duda que Centroamérica, y en el caso nuestro, el hecho de que hablemos de remesas y hablemos de que vienen más de 4.000 millones de remesas, y que usted ve que a pesar de la crisis en Estados Unidos y de los temas de desempleo, las remesas, si en algún momento bajan, son pequeños porcentajes y se mantienen y inmediatamente vuelven a subir. La pregunta es que no es posible, ¿no? De inmediato te sale que no es posible que los salvadoreños tengan capacidad para esos decenas de miles de millones, que llegamos, insisto, a 4.000 millones por año o más de supuestas, entre comillas, remesas. Creo que es un tema central, creo que es un tema grave y es una responsabilidad del Estado, las investigaciones sobre esto. Se dice que ahora el narcotráfico en El Salvador no necesita asesinar, desmembrar, ¿verdad? Sigue habiendo un nivel de violencia y de homicidios que es intolerable, ¿verdad? Bueno, ya se ha repetido hasta la saciedad de que la OPS establece como un nivel de epidemia cuando son más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. En El Salvador sigue habiendo más, ¿verdad? A pesar de la tregua famosa. Yo quiero recordar, porque no me voy a cansar de repetir, y que ahora estas cosas como que vienen a darle a uno la razón en el sentido de reivindicar la especulación como derecho humano cuando no se tiene información, ¿verdad? Y el pensar, que el silencio se puede interpretar en diferentes formas. Y un deber humano es pensar, sobre todo pensar mal, cuando no hay información. Entonces, miren, del 95 al 97, en un informe público del Consejo Nacional de Seguridad Pública, precisamente, que era presidido por don Hugo Herrera, arenero de CEPA, ¿verdad? El promedio anual que reportaba
en un diagnóstico sobre las instituciones de seguridad pública, así se llamaba el informe, entre el 95 al 97 el promedio anual era de 7.211 homicidios, así, de crudo. Bueno, y de repente bajaron en el final del 1999-2000 con la administración Flores, ¿verdad? Francisco Flores, y con Mauricio Sandoval, que venía del OIE, del Organismo de Inteligencia del Estado, y llegaba a la dirección de la Policía Nacional Civil. Bajaron, pero drásticamente, bajaron casi al nivel en que están ahora, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Del 2003 al 2011 volvieron a subir porque el mismo Francisco Flores, como el FMLN, el FMLN iba hacia arriba en preferencias electorales, y eso lo demostraron las elecciones legislativas y municipales de ese año, y Arena iba a la baja. Entonces Francisco Flores, yo no sé si ustedes se recordarán, en un mensaje de esos clásicos que tenía, ¿verdad?, dijo: pueblo salvadoreño, he escuchado tu mensaje. Entonces anunció medidas económicas que en el corto plazo no le iban a redituar electoralmente. Pero entonces lo que hizo fue, hace 10 años, hace unos días, anunciar la ley antimaras y el plan mano dura, para, teniendo un enemigo como las maras, ¿verdad?, reivindicar a Arena como el único partido político que podía enfrentar ese enemigo. Eso le sirvió a Francisco Flores para levantar el perfil de Arena. También le sirvió el candidato que puso para las elecciones, que Antonio Saca era el niño querido de Arena en ese tiempo, y también el candidato que puso el FMLN. Entonces se combinaron esos factores, se alinearon los astros y ganó el Arena y mantuvo la presidencia de la República, pero los homicidios empezaron a disparar hacia arriba de nuevo. Y hasta el 2011 que aparece otra tregua. Yo no sé si calificar las treguas, pero para mí son la misma situación que se dio en el 1999-2000 y en el 2011. Yo le digo que es una especie de doctrina Corleone. Yo no sé si se acuerdan del Padrino 1. Cuando a don Vito Corleone le proponen que se meta en el negocio de las drogas, se niega. Y como su hijo, el heredero, ¿verdad?, Santino Corleone, dice algo que le llama la atención a la familia Tataire y a los otros, y da a entender que le interesaba el negocio. Tratan de asesinar a don Corleone, no lo logran, sale don Corleone y convoca una asamblea después de enterrar a su hijo, ¿verdad?, porque lo asesinan. Convoca una asamblea de la familia y le dice: miren, va, nosotros no nos vamos a meter, la familia Corleone no se mete, pero ustedes lo pueden hacer, porque la guerra es el peor clima para hacer negocios. ¿Qué negocios? Droga, prostitución, apuestas, o sea, crimen organizado. Entonces yo sostengo, insisto, que El Salvador, y Francisco Flores demostró que estas treguas milagrosas se pueden revertir por intereses electorales, económicos, mafiosos, por lo que sea. Se pueden revertir. Entonces estamos del 95 al 97, 7.211, del 2003, del 99 al 2003 baja eso, del 2003 al 11 vuelve a subir hasta 4.500 alrededor, y del 2011 no sabemos hasta cuándo pueda durar esto. Por, insisto, intereses que responden a grupos particulares que están metidos en crimen organizado. Entonces yo creo que y también Francisco Flores además dejó otra herencia perversa, ¿verdad? Maldita, decía aquel. Una herencia que es la dolarización y la posibilidad de que el lavado de dinero tuviera en El Salvador el terreno más fértil. Termina mucho más rápido, ya lo han dicho analistas políticos y económicos en este programa. Vamos a hacer nuestra pausa comercial. El primer bloque nos ha servido de antesala. En el segundo bloque vamos a ingresar un poquito más sobre este tema de lavado de dinero y narcoactividad en El Salvador. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, ingeniero. Hablemos de droga. Y es que la CEPAL hizo una publicación el año pasado que toda la droga que se había lavado a nivel de Centroamérica llegaba a sobrepasar la sumatoria de todos los productos internos brutos de todos los países en Centroamérica. Es decir, tienen poder adquisitivo suficiente para de pronto poder corromper a cualquier persona. Pero me quiero ir un poquito más allá, porque en alguna parte, en un periódico, un analista dijo: las maras se han plegado, ingresando ya al tema de seguridad propiamente, a los carteles, y lo único que ha venido a hacer la tregua es que ellos puedan venir y desarrollarse a plenitud y empoderarse dentro de los países con el tema de droga. Es una acusación bien seria. Es seria y bueno, quien la hace debería de dar elementos de juicio
más concretos. Hasta ahora los del sistema de policía o de seguridad no ha establecido esa relación, aunque en teoría uno puede percibir que, bueno, no hay ninguna duda, según la tesis que aquí decía nuestro amigo de la doctrina Corleone, que a los grandes negocios, porque hay que partir de una cosa clara, el crimen organizado son empresas, son negocios sumamente bien estructurados. Y a estos negocios en algún momento definitivamente que no les conviene el ruido, no les conviene el escándalo, no les conviene este tipo de crímenes, y al contrario, les conviene que la cosa esté en paz para poder hacer su trabajo y sus negocios. Hombre, a cualquiera puede especular sobre eso, pero el punto para mí de que si la tregua ha servido o no para esa relación, es muy difícil hacer ni una afirmación ni una negación. Simplemente creo que los resultados los vamos a estar viendo de manera posterior. No hay ninguna duda, sí, que a un cartel le podrá interesar. Las pandillas manejan territorio, es un territorio donde se mueven a su gusto. No hay ninguna duda también que el que compra drogas en Estados Unidos, en cualquier ciudad, no lleva tarjeta de crédito, lleva billetes. Imagínense la cantidad de billetes realmente que recibe el narcotráfico y a dónde lo va a llevar, porque se convierten en toneladas de papel, moneda. Entonces, obvio, ese papel moneda tiene que moverse. Así como la droga sube, pues lo que baja serán paquetes de billetes, toneladas de billetes que tienen definitivamente que distribuirse. ¿Y en qué se van a distribuir? Bueno, en el tema del lavado, insisto, en introducirlos a través de negocios, a través de inversiones. Ahora, ¿en eso participa o no las maras? No lo veo, porque no veo estructurada las maras como mecanismos empresariales o cosas por el estilo. Por ahí nos han comenzado a señalar algunas notas donde dicen, mire, fíjese que la mara quiere invertir en mototaxis, mire que fíjese que le han comprado 2 o 3 negocios, que un salón de belleza, que una barbería. Pues puede ser que sucedan este tipo de cosas, pero no se ve hasta ahora un esquema estructurado al respecto. Lo que sí es evidente es la contaminación que ya el sistema de crimen organizado y drogas está en el tema judicial, está, usted lo mismo señalado en algunos casos, jueces que de alguna manera están relacionados. Allá hace un buen rato, más de 6 años, 8 años, veíamos cómo de repente a un grupo de estudiantes de derecho que terminaban su carrera, terminaban con combo, les daban títulos, les daban un tribunal de una sola vez y eran títulos chabeleados. Esos abogados que se hicieron jueces de inmediato a estas alturas podrán estar, quién sabe, si hasta en cámaras, y entonces serán sujetos o no serán sujetos de contagio a alguien que tiene título falso incluso. Bueno, el licenciado Villacorta, el licenciado Cuellar ya lo adelantaba. Todos los años el Departamento de Estado cuestiona ampliamente a la Corte Suprema de Justicia y todos los juzgados en este país, porque son dependencias según la Constitución de este órgano del Estado. Me quiero ir a elementos concretos puntuales, porque señalamiento de jueces e investigaciones que no caminan al interior de la Corte Suprema de Justicia hay múltiples y variadas, pero me quiero ir puntualmente a un caso, porque de pronto vemos nosotros el caso de una pareja, si usted recordará, aquí tenemos memoria fotográfica, ya lo hemos reiterado hasta la saciedad, que la detuvieron con $800,000 en un departamento de San Salvador. La jueza le dio instrucción con detención porque es un delito de lavado, señores, y no es negociable. Ya el Código Penal dice, y hay una prohibición expresa, y hay resolución de sala en este y en el anterior Código Penal, 294, inciso segundo. Pero el juez de la Cámara, o los jueces de la Cámara, lo soltaron, aludiendo de que la jueza no había fundamentado
Bien, la detención. ¿Qué parte no han entendido del código? Que no hay medidas y por más que un juez no se pronuncie sobre este tema, no tenían que salir. Automáticamente los pusieron en libertad, nunca más los volvieron a ver. Bueno, para que exista crimen organizado, tiene que existir un Estado, ¿verdad? Hincado, arrodillado, secuestrado, comprado o abrazado con el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, este muestra, es un ejemplo claro, clarísimo, ¿verdad? Y muy puntual, y que el problema es que la gente, algunos podrán tener memoria fotográfica, otros se olvidan, ¿verdad? Porque es un acontecimiento tras otro. Entonces yo creo que es claro, así como en este caso, ¿verdad? Salen libres quienes no debían haber salido, ¿verdad? También ahí andan libres los que asesinaron en el Mozote, los que masacraron en la UCA, etcétera, etcétera. Hay una larga lista, ¿verdad? También los corruptos, ¿sí? También los traficantes. El crimen organizado, ¿verdad? Tiene diferentes rostros, ¿verdad? Y necesita un Estado que es parte del crimen organizado. En las diferentes formas que les decía, secuestrado, capturado, abrazado, hincado, comprado, como sea. O sea, quien ocupó el Estado, el aparato del Estado, que es un poder organizado, para violar derechos humanos, y no le pasó nada, ¿verdad? También le entró a la corrupción, como en el caso de Pinochet en Chile. Eso está demostrado, ¿verdad? La gente se molestó con Pinochet, la gente que no estaba molesta por violador de derechos humanos, se molestó por los altos vuelos de la corrupción por parte de Pinochet. O sea, quien viola derechos humanos también le entra a la corrupción. Y también le entra al tráfico de algo, ya sea directamente a través de sus herederos o de estructuras que mantienen, que controlan, porque no hay castigo. Si la impunidad es el terreno más fértil para que se dé todo esto. Entonces yo creo que es importante que se tome en cuenta lo que al principio, que en El Salvador yo creo que los golpes desde esta perspectiva a la bestia por ocupar una figura de la criminalidad y del crimen organizado se le pega en las patas, no en la cabeza. Cuando se le pega a un animal en las patas, ¿verdad? Se cae probablemente, pero se levanta más molesto. Si se le pega en la cabeza es otra cosa, pero aquí las cabezas no se tocan. Aunque Mauricio Funes dijo al principio de su mandato, en los primeros meses, de que el Estado estaba infiltrado. Sí. Pero ¿y qué con eso? Entonces yo creo que hay cosas como las siguientes. Usted nos traslada la nota de este rotativo sobre el lavado de dinero y el narcotráfico. Sí, pero este mismo día aparece una nota de la Superintendencia del Sistema Financiero retomando una noticia de mayo, que en mayo del año pasado la sacó contrapunto, colocando a El Salvador como uno de los países en el mundo que no estaba tan mal en las condiciones para que se dé lavado de dinero. No decía que no estaba mal en lavado de dinero, en las condiciones de riesgo de que no se dieran. ¿Pero por qué? Porque se maquillan las cosas, ¿verdad? Hay ley de acceso a la información y transparencia, pero no hay presupuesto, ¿verdad? Hay de ética gubernamental y no hay presupuesto. O sea, solo por citar dos asuntos. Ahora, hay situaciones, licenciado Cuellar, que llaman la atención, como varios amigos televidentes nos han consultado. Es que acá nos damos cuenta nosotros de los problemas, no por la institucionalidad, no porque las instituciones caminen de la mejor manera, sino de pronto porque el periodismo hace un papel investigativo y los pone al descubierto. La Federación Salvadoreña de Fútbol en el pasado, los amaños de partidos ahora, etcétera. Pero puntualmente le quiero hacer referencia a una nota donde el Faro estableció el cartel de Texis. Y para sorpresa de todos nosotros nos dimos cuenta que un rotativo establecía que en la zona norte de nuestro país, donde raramente funciona el cartel de Texis, y hay varios diputados metidos en este cartel de Texis y que financian campañas políticas, no habían retenes policiales. Vamos a decirlo, ¿verdad? Salvando las formas, presuntamente comprometidos con el cártel de Texas. Bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, de que no existan retenes, así para contestar puntualmente la pregunta, cuando esté funcionando en serio esa carretera de la longitudinal del norte. Va a ser el corredor de narcotráfico, ¿verdad? Que necesariamente tiene que pasar por El Salvador, ¿verdad? En esa parte del Triángulo Norte, Honduras para Guatemala. Entonces, realmente, si aparte de un periodismo investigativo y denunciante, no hay una sociedad demandante,
Nunca va a haber un Estado garante. Ok, le agrego adicionalmente un elemento. Este informe del Departamento de Estado dice que no sé si es el actual, no sé si es el informe cronológicamente hablando en el momento que se emitió, pero la primera parte se emitió en marzo de este año. El director de la policía de narcotráfico no nos merece ningún tipo de confianza, dicho en el calor popular. Pues, más claro, ¿verdad? No, ni el sol. Es evidente. Y ahí viene el problema de la conducción política partidista y de intereses particulares de la seguridad pública en este país. Y no solo de la Policía Nacional, también de la cartera política del gabinete de gobierno. Ok, ingeniero, la ley de partidos políticos, todos esperábamos, hay un recurso en la Sala de lo Constitucional con relación al tema del financiamiento. Muchos esperaban que los partidos realmente se abrieran de una vez por todas con una oportunidad inmejorable y que realmente dieran a conocer quién eran los financistas, pero al final lo dejaron como parte reservada. No solo eso, dejaron un sistema grave, tampoco trabajaron para que al interior de los partidos hubiese democracia. ¿Cómo vamos a construir democracia si los partidos a su interior no tienen ningún mecanismo democrático para nombrar a sus dirigentes internos, para nombrar candidatos? Entonces quedamos muy mal porque al final lo que hemos ganado está bien en el caso de diputados, el poder votar por una foto. Sí, pero es una lista prácticamente cerrada, es desbloqueada, pero es cerrada. ¿Quién elige a los 24 candidatos? El partido. Entonces, esa parte es un déficit de una ley que no tiene dientes y que tampoco ha llegado a las cosas de fondo. Lo interrumpo, una nueva pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de otra resolución de la Corte donde los diputados suplentes no tienen fuero. Muchos dicen que está relacionado, íntimamente relacionado con ese tema. Volvemos. Muchísimas gracias, ingeniero. La Corte Suprema de Justicia adelanta una resolución donde los diputados suplentes no tienen por qué gozar de fuero, a menos que estén en el legítimo y estricto cumplimiento de los deberes que conlleva el cargo mismo. Esta pregunta se la hemos hecho a muchísimos analistas, a muchísimos jurisconsultos y han dicho, mire, es lógico. Lo que pasa es que este es el caso de algunos diputados que van donde el partido y le dicen, mire, yo no tengo plata para mi campaña, pero él dice que me da el pistillo. El único detalle es que él quiere ir de diputado suplente. Y diputado suplente, bueno, la historia nos señala al exdiputado Silva, la historia nos señala a Elio Martínez, también metido en el Arcense, que vamos a hablar del fútbol, no de amaños, pero vamos a hablar. Y Wilber Rivera últimamente sometido a consideración del tema de Repollo, el señor Ulloa, que fue detenido. Es decir, como que va tomando forma poco a poco el señalamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mire, primero dejemos claro qué es el fuero. El fuero para un parlamentario, porque la Constitución habla de diputados, no dice suplentes o titulares, dice diputados, pero en el entendido de que lo que significa es que si comete o que se supone que ha cometido un delito, el tratamiento es diferenciado, pero hay juzgamiento. El problema es que para que pase a ser juzgado en un tribunal común, primero la Asamblea tiene que hacer un juicio, una revisión de hechos que le permita a la Asamblea decir, miren, sí, aquí hay evidencia que es posible que este señor haya cometido delito, y entonces el antejuicio, así se llama, antes del juicio, dice, bueno, mire, sí, pásese el caso a un tribunal. ¿Y qué tribunal es? Resulta que es de segundo grado, es una cámara, no se va al primer nivel, a un juez normal, sino que pasa la cámara. Pero lo que quiero que el ciudadano quede claro es que no se trata que no puede ser juzgado, no, puede ser juzgado. El problema está en que quien suelta la llave, quien abre la puerta para el juzgamiento, es precisamente la Asamblea Legislativa a través del antejuicio. Y ahí es donde está el problema. O atrasan el antejuicio, o no lo hacen, o le buscan alguna salida y al final terminan diciendo de que no. ¿Verdad? Y entonces ahí terminan, como en otros casos ya hemos sabido, negociando el hacer el antejuicio o no hacerlo. Ahí es donde está el problema, pero en sí el concepto de tener un fuero para el parlamentario
es simplemente porque el parlamentario cuando afirma, cuando investiga, cuando hace su trabajo, seguramente puede dañar o la persona una persona puede sentirse dañada, y entonces para evitar que el diputado siga investigando, para evitar que el diputado siga haciendo su trabajo que posiblemente denuncia, pues hombre, alguien le puede inventar un delito. Y ahora, con toda la normativa que tenemos de la defensa de la mujer, etcétera, ustedes lo han visto, pues alguien le puede inventar un acoso sexual o le puede colocar droga, lo detienen en un retén y le dicen, mire, aquí hay droga, y ya lo fregaron. Entonces, el punto es que para evitar esa protección, ¿ahora quién? Al diputado que está en el ejercicio, si es que el único diputado que está en el ejercicio es el titular. El suplente solo tiene existencia en la medida que no esté el titular. Si no, perdonen, es un nombre, es un cargo sin ninguna posibilidad de ejercicio. Por consiguiente, la Constitución, cuando dice los diputados, el fuero de los diputados, solo se está refiriendo a los que lo son, es decir, los titulares, no los suplentes, porque el suplente no lo es, sino que estrictamente cuando está supliendo. Bueno, cuando un diputado anda de viaje o está enfermo o simple y sencillamente no quiere votar él por eso, entonces llama al otro y le dice, vos vas a votar. Esto es otra cosa. Licenciado, por favor. Así se aprobó la dolarización, por ejemplo. Sí. Con diputados. Por lo manda el jefe de fracción a orinar, hombre. Le dice, mire, por lo menos levantarte a orinar. Bueno, Carlos Dada me manda un mensaje, dice, además de un saludo para Carlos. Ah, ¿cómo no? Bueno, Carlos muy gallardamente con su equipo de periodistas investigó el tema el cartel de Texas. Yo lo he dicho hasta la saciedad en esta tribuna de entrevistas. Me dice, además de periodismo investigativo y sociedad demandante, se necesitan políticos y funcionarios públicos honestos. Pero como no es la normalidad, no es la regla general, hay que hacerlos honestos a la fuerza. O sea, a eso me refiero yo cuando hablo de una sociedad demandante que realmente exija el respeto de sus derechos y la garantía de los mismos a través de un Estado que funciona. Y, claro, dice, empresarios más comprometidos con el país que con su dinero, ¿verdad? O sea, ambas cosas son muy difíciles. Ambas cosas son bastante difíciles. Sí. En un mundo donde no hay valores, donde no hay ética, donde no hay... Si alguien tuviera ruedas sería bicicleta. O sea, bueno, pero en un país siguiendo en esa tónica donde alertas rojas del Interpol, ¿verdad? Se dice que son alertas amarillas en la Corte Suprema de Justicia. Las alertas rojas son de captura, órdenes de captura internacional, y las alertas amarillas del Interpol son de localización. Y aquí se trastocó todo eso en agosto del 2011. Sí, con los militares. Con los militares que se fueron a esconder a la Guardia, que les abrieron las puertas de la Guardia Nacional. Por cierto, el comandante en ese momento de la ex Guardia Nacional es el coordinador ahora del Consejo Consultivo Asesor para Seguridad Nacional de la fórmula presidencial del partido de gobierno, del FMLN. De eso habría mucha tela que cortar. Sí, habría mucho que cortar, porque precisamente usted se ha referido al tema de cambiar las reglas del juego. En aquel entonces se ocupó una figura que yo le he tratado de buscar de frente y vuelta en el código, como era el resguardo, y no la encuentro en ningún lado. Se llama escondite. Correcto, escondelero. Sí. Hace una semana de ese evento habían detenido unos guatemaltecos en Santa Ana por droga, y era una difusión roja de Interpol, pero ahí misteriosamente cambió la jurisprudencia. Sí. Así pasan las cosas en El Salvador. Entonces, con la sugerencia, con el mensaje que me manda Carlos, ¿verdad? Yo digo, bueno, Carlos, mejor que nadie, tiene los pies en la tierra en este país, en estas tierras jujetlecas. Entonces yo creo que hay que considerar eso. El Salvador no es un país normal. Si hablamos por normalidad, lograr aquellos componentes del Acuerdo de Ginebra. O sea, aparte de acabar la guerra, democratizar el país, respeto irrestricto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad, yo digo, aunque sea para el tema de seguridad y economía. Ok, cambiemos a otro tema, un tema íntimamente ligado a este, pero ingresando a la institucionalidad. Se da una demanda, una admisión de la demanda de investigación del nombramiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente a la misma vez de la Sala de lo Constitucional. Muchos ponderan que hay jurisprudencia ya sentada sobre este tema y que podríamos estar en presencia de un nuevo conflicto.
no entre la Asamblea, sino que entre partidos políticos y la Sala de lo Constitucional con relación a este tema. ¿Qué opinión le merece? Bueno, a mí me gusta siempre insistir que la Sala Constitucional no actúa por su gusto, no decide, hombre, hoy vamos a hacer tal cosa. No, la Sala Constitucional lo único que tiene que hacer es responder a demandas. El resorte para tocar un tema lo tiene usted, ciudadano, y en la medida que usted ha ido aprendiendo, ciudadano, de que tiene sentido, porque tiene una sala que sí le responde, por eso la gente va y presenta una demanda, y frente a esa demanda la sala tiene que responder, o la admite para estudiarla, o la rechaza por alguna razón. Si llena los requisitos, que son requisitos que están establecidos en la ley, la sala no le queda más que recibirla, admitirla y comenzar el proceso. Ahora, admitirla no quiere decir que ya decidió sobre un tema. Admitirla simplemente la acepta, la admite para estudiarla. En este caso hay 2 solicitudes de inconstitucionalidad presentadas y ambas han sido entonces aceptadas por la sala. Resultado, simplemente porque ha hecho eso, se levanta todo una polvazón increíble, un sindicato que responde evidentemente a los intereses de un determinado partido o de un grupo de diputados que han considerado su enemigo a la sala, y de inmediato esos sindicalistas amenazan incluso con sacar del pelo a los 4 magistrados. Miren hasta qué grado hemos llegado. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí podemos especular, principalmente los que no somos abogados tenemos mucho más facilidad de especular. Hombre, si la salsa sirve para el ganso, lo más seguro es que la salsa también sirva para la gansa. Entonces, si los magistrados, los candidatos a la Corte de Cuentas fueron rechazados 3 veces porque tenían militancia partidaria, pueden seguramente los magistrados aplicar ese mismo hecho ahora, porque es prácticamente el mismo caso del magistrado presidente de la Corte, donde él mismo ha dicho que él es miembro del partido, que ha militado, y por consiguiente los abogados dicen que a confesión de parte no se necesitan pruebas, dicen. Entonces me parece que eso puede suceder, pero no ha sucedido. Puede ser. Ahora, ¿se abrirá eso un espacio a la discusión? Debería ser un debate, eso es normal. Crisis. ¿Y por qué va a haber crisis? Que lo que tendría que hacer la Asamblea es ir a elegir a una persona a sustitución si es que hubo problema. Ok. Don Benjamín, ¿su opinión sobre ese tema? Bueno, en principio me estaba sonriendo porque yo no sé cómo hacer para sacar del pelo al menos un par de magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque no tienen mucho. Porque ya no tienen mucho. No, yo creo que es una crisis recurrente, aunque no debería de haberla, pero es una crisis recurrente porque realmente se están respondiendo a intereses a partir de lo que se prometió, el cambio con este gobierno, ¿verdad? Que se irradia al resto de las instituciones del Estado, pero fue un cambio de cancha, ¿verdad? Lo que hacía, hablando de fútbol, ¿verdad? O ocupando la figura del fútbol, fue un medio tiempo y un cambio de cancha, la famosa alternancia. El que estaba en el gobierno, ¿verdad?, está haciendo lo mismo y ahora está en la oposición, hace lo mismo que el que antes estaba en la oposición y ahora está en el gobierno. Realmente así no funciona el país. Por eso yo insisto, tiene que haber ciudadanía fuerte e instituciones que respondan, porque esa ciudadanía fuerte las hace responder a la institucionalidad. Y solo para abonar un poco, como ya vamos a entrar al tema del fútbol, no sé si sobre los amaños o cuando jugábamos en la UCA con Sergio. Yo era portero imbatible, a mí por ahora le encanta. Solo por señalar algo, Jorge, uno de los primeros fallos de la Sala de lo Constitucional en materia de amparo fue contra un rotativo nacional importantísimo, porque había y de gran peso económico. No había pagado un premio, no había pagado un premio del Mundial del 98 en Francia, ¿verdad? Una señora, una mujer que le atinó, ¿verdad? Y no se los había pagado. Se amparó. O sea, eso es ser de izquierda, ¿verdad? No, perdón, eso es ser de derecha. Eso es ser arenero. No, señores, esto se llama Constitución, ¿verdad? Y rige para todos. Y hay una cantidad de sentencias de la Sala de lo Constitucional que evidencian de que no hay favoritismo, hay constitucionalidad, que es lo que debíamos de aspirar todos.
Es más, hay sentencias que afectan al sector privado. Eso que ahora, para cualquier concesión, tenés que ir a la Asamblea Legislativa, cosa que era solo para cierto tipo de empresas como aeropuertos, puertos, etcétera. Ahora resulta que todo, absolutamente todo. O sea, que querés abrir un pozo en tu casa, vas a tener que ir a la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿eso afecta definitivamente al sector privado? Claro que sí, porque lo hace ahora un tema mucho más complejo el ir a sacar una votación en la Asamblea. Bueno, un tema que ciertamente ha estado en el tapete para la empresa privada, para los aliados de la democracia, que se les ha cuestionado tanto que por qué en el pasado no lo hicieron. Es con el retiro voluntario de personas que en el pasado no estaba regulado. Y es que si una persona se quiere retirar, le deben indemnizar. Tiene hasta diciembre la Asamblea Legislativa para regular. Acá queremos ver a la NEP, a los aliados para la democracia, y yo se les he hecho esa pregunta. Quiero ver si de verdad van a presionar hoy por hoy como debe de ser. Pausa en 8 en punto, regresamos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Rápidamente damos paso a la participación ciudadana. Para eso saludo a mi productora Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Por acá Cristina dice, ¿es legal que los 4 magistrados hayan sido jueces de su propia demanda? ¿Es ético? ¿Es eso una muestra de imparcialidad? Leonora Duque dice, un programa no puede alcanzar a cubrir el tema del narcotráfico. Ojalá piensen en posibilidad de 3 seguidos para ahondar, explicar. Mario Grisales, las pandillas ya son empresas que van en ascenso y obvio que han ingresado en el millonario negocio de la cocaína. Dice que la tregua ha servido para que sus actores se armen y caminen libres por todo el país. Edgar Menéndez dice, es que la tregua no existe, eso es un pacto entre terroristas de no matarse entre ellos, pero a la sociedad no le ha servido de nada. Dice por acá también, las pandillas tienen su origen en un problema social, por lo tanto debe ser tratado de una manera diferente. Franklin dice, me gustaría pensar que al fin tenemos un buen defensor del pueblo, con ello ayudar a bajar los índices de corrupción, refiriéndose al fiscal general. También dice acá que no va a ser un corredor de narcotráfico, sino que ya lo es. Hasta acá vamos a llegar con la participación ciudadana de esta noche. Gracias, Georgina. Gracias a usted también, que está muy pendiente de la entrevista 8 en punto de nuestros invitados. Agradecemos a los que nos sintonizan en línea y a los que nos escuchan por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Don Benjamín, un amigo particularmente, amigo televidente, pregunta si los amaños de partidos políticos, de partidos de fútbol que en el pasado han estado relacionados también con la narcoactividad, algunos equipos de fútbol del Redondo Nacional, como todos sabemos, debe de ser investigado por parte del fiscal general de la República. Si nos vemos en el espejo de Colombia o de México, es evidente que el fútbol es una de las mejores formas para el fútbol profesional, entre comillas, es una de las mejores formas para lavar dinero, ¿verdad? Y para otra cantidad de cosas más. Entonces, yo creo que más allá del amaño, si un jugador se vende o no, si porque recibe el dinero en efectivo y no lo puede ingresar al banco después del partido que vendió, ¿verdad? Y se lo gasta dilapidándolo, por ahí andan leyendas urbanas al respecto, ¿verdad? Un fin de semana en un casino. O sea, eso es algo que de oficio lo debería investigar por denuncia pública, ¿verdad? Bueno, mire, hablando de la Fiscalía y una resolución de la Sala Constitucional donde el funcionario público es responsable del alcance de sus actos y tendrá que indemnizar. Hasta hace poco reinstalaron a Diego Escobar, un ex compañero de la Fiscalía General de la República, cuando hasta la saciedad al anterior fiscal general de la República, y obviamente si nos está escuchando, le mandamos saludes, le dijeron que lo reinstalara y no quería. No lo hizo, hasta se acaba de reinstalar Diego. Hasta hace poco el licenciado Martínez lo hizo efectiva la resolución. Un saludo para Diego Escobar, ¿verdad? Lo comento porque usted le dio el socorro jurídico. De acompañar el instituto, ¿verdad? Correcto. Trabajamos con eso. Ese es ejemplo de sociedad demandante, que no se hinca. Solo una cuestión, yo creo que también, rápidamente, porque me preguntaban si los 4 magistrados son jueces imparciales, es que no hay otro tribunal más arriba que ellos, ¿verdad? Entonces, si hay alguien tiene que tener la última palabra. Alguien tiene que tener la última palabra, y sin ser una corte de constitucionalidad, ahí está el sistema interamericano de derechos humanos, sí están cometiendo alguna ilegalidad. Okay. Esto es como el santo grial del derecho, alguien tiene que tener la última palabra. Yo creo que lo que decían los ciudadanos es interesante darse cuenta que la gente ya está clara, que la gente no se chupe el dedo, que la gente está clara
del problema en que está el país respecto al lavado, respecto a la presencia del narcotráfico. Afirmaciones hasta donde las pandillas son ya organismos empresarios, pues es muy difícil de saberlo todavía. Pero para mí lo importante de la intervención de los ciudadanos, insisto, es que me parece que la gente ya está clara del problema, que el tema, desgraciadamente, el tema de la tregua y los resultados positivos en cuanto a que se reducen los crímenes, que es un aspecto positivo, la gente no lo percibe el beneficio directo. Y obviamente el problema del beneficio directo estaría en cómo hacer para detener, reducir o lo que sea el tema de la renta, el renteo, el peligro que su hijo sea secuestrado, o sea asesinado, o sea obligado a participar en maras, etcétera. Esas son las cosas que la gente todavía está demandando. Ok, con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Ingeniero Villacorta, siempre es un gusto tenerlo acá. A la orden suya. Licenciado, un placer. Gusto. Y que elija un buen procurador de derechos humanos también. Correcto, y que lo hagan rápido. Sí, rápido. Amigos televidentes, muchísimas gracias por haber sintonizado la entrevista 8 en punto. Quédese a continuación con Solo Fútbol, a que no sabe qué tema van a estar abordando. Pues el mismo, de pronto van a tocar amaños de partidos de fútbol, nuevos elementos, los que van surgiendo. Usted, que con mucha nostalgia va a ver a la selecta Cuscatleca, quédese con nosotros, ya le vamos a contar. Pasen buenas noches, quédese con todo lo bueno que Canal 33 tiene a continuación que ofrecerle, y una vez más, de verdad que el Señor nos bendiga a todos, señores.